8 del 26 al 38. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Ay, muchas gracias. Reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros, de los tesoros de la reina y de la reina de Etiopía, y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? ¿De quién estaba hablando ese texto? De Jesús, ¿verdad? Solo que esto fue antes de Jesús, en el tiempo de Isaías. Versículo 34. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida de ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Vamos a ver. Dios soberano, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto este tiempo aquí en tu casa para que podamos adorarte juntos, para que podamos exaltar tu nombre juntos y para poder también meditar tu palabra juntos. Señor, danos el crecimiento que tú deseas que tengamos, el conocimiento de ti que deseas que nosotros adquiramos. Y ayúdanos a aplicar cada cosa, a obedecerte, Señor, a aplicar cada enseñanza tuya en nuestras vidas y de esa manera enseñar a otros también, Dios. Gracias por tu palabra, condúcenos con tu Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces yo quisiera brevemente ver el contexto, porque nosotros leemos así esa parte y todavía quizá el contexto nos va a ayudar a entender algunas cosas claves. Rapidito, en el mismo capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. Hechos 8:1. Dice: Saulo, o sea, Pablo cuando era mundano, ¿ya? Antes de convertirse. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Los cristianos salieron de ahí. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, ¿verdad? Se fueron hasta Judea y Samaria. Ok, versículos del mismo capítulo, los versículos 4 al 6. Dice: mientras tanto, los que se habían dispersado por todas partes, iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. No iban, que nadie me vea que soy cristiano porque me van a matar. No, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Ahora vamos al versículo 25.
Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén, de donde habían salido, ¿no? Ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Ok? Ellos iban en el camino por las poblaciones anunciando el evangelio. ¿Por qué es importante entender el contexto de lo que dice la Biblia? De lo que dice este pasaje. Nosotros vemos que Felipe no estaba en una situación fácil, ¿o sí? Él estaba siendo perseguido por ser cristiano. Pero ¿qué hizo él? Él se fue, él viajó hasta Samaria y que predicó el evangelio. Él fue hablando acerca de Cristo. Cuando él estaba regresando, había un campo fructífero. Ellos iban anunciando el evangelio por donde había gente. O sea, había la oportunidad de que esas personas conozcan a Jesús, ¿verdad? Pero de repente, ¿qué pasó? En el versículo 26, un ángel del Señor, Felipe estaba con ese ministerio allá de viento en popa, así, arriba, predicando el evangelio, anunciando, como así como nos gusta salir, hablar, compartir el evangelio. Felipe estaba en todo ese trabajo. De repente el Señor le da un direccionamiento diferente. ¿Qué le dice? ¿A dónde ándate? A la plaza, a predicar a la plaza que ya hay bastante gente. ¿Qué le dice el ángel del Señor a Felipe en el versículo 26? Prepárate para ir ¿a dónde? Al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Dense cuenta cómo Dios, de un campo todo fructífero, donde había mucha gente, donde Felipe veía que estaba consiguiendo anunciar el evangelio, de repente Dios le dice que se vaya al desierto donde no hay nada. ¿Ok? Quizá humanamente eso puede resultar para nosotros un poco loco, ¿no? Un poco inconsciente. ¿Cómo? Pero si acá es tu trabajo, Señor. Si acá yo estoy ejerciendo mi ministerio, acá yo estoy anunciando el evangelio, ¿cómo me vas a pedir que me vaya al desierto? Allá no hay un alma para predicarle de Cristo. ¿Será que esa fue la actitud de Felipe? No fue. Si fuese Raquel, hubiera sido esa la actitud. Pero no fue Raquel, gracias a Dios, fue Felipe. Entonces, en el versículo 27 vemos claramente cómo Felipe, ¿qué hizo? Él obedeció y fue. Obedeció y fue. Obedeció al direccionamiento que Dios le estaba dando en ese momento. Yo quisiera resaltar aquí algunos puntos, hermanos, y para ser breve. Primero, nosotros vemos en los versículos 26 al 30 que Felipe estaba en esta situación. Vemos a otro personaje además de Felipe. ¿Quién era ese personaje? El eunuco, el etíope. Un eunuco era una persona que iba a estar colocada. Normalmente ella era un hombre que iba a acompañar o a cuidar o a administrar cerca de una mujer y ¿cómo diría de manera más suave? Lo castraban, lo castraban. ¿Ok? Lo castraban porque él iba a estar cerca de una mujer, trabajando para una mujer en la administración. El etíope, él era un servidor como ya vemos, etíopes de Etiopía, de un país que era pagano, que no tenía a Cristo como su referencia, no tenía a Dios, al Dios creador como su Dios. Era un país pagano. Pero de alguna manera, este hombre, este etíope, que era el administrador de los bienes de la reina, Candace no es el nombre de la reina, sino como un título, así como el César, ¿ya? El César. Entonces Candace, la reina de Etiopía, él servía a la reina en administración. Era el ministro de finanzas, digamos así, de Etiopía. No tenía cómo él tener un contacto con el Dios verdadero, una noción del Dios verdadero, pero Dios en su misericordia permitió que él tenga acceso al profeta Isaías, al libro del profeta Isaías, a las profecías de Isaías. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice el texto que hizo este etíope? En el versículo 27. Él había ido desde Etiopía, un camino muy largo, pasado por el desierto, hasta Jerusalén, porque en Jerusalén él iba a adorar
¿Ok? Un hombre que no tenía chance para conocer sobre Jesús, en su misericordia Dios le permitió acceso a las profecías, se fue hasta Jerusalén para adorar. ¿Ok? Ahora él estaba regresando, según el versículo 28, él estaba volviendo. Y en ese momento que él estaba volviendo es cuando Felipe se encuentra con él. ¿Por qué? Porque Felipe obedeció, salió del lugar donde estaba, del camino en el que iba, y se fue por el desierto, se desvió, según la voluntad de Dios. Y en el versículo 29 nosotros vemos cómo el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro, ¿no? Y luego cuando Felipe se acercó, no es que él se acercó y dijo buenas y interrumpió todo. Él se fue con atención, no es que él iba a descargar algo. Presten atención lo que dice el versículo 30. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, ¿qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? Él no vino y agarró y dijo: mira, deja a un lado lo que estás leyendo, la parte de la Biblia, yo te voy a explicar de la manera que yo quiero explicarte. Él escuchó, él entendió que había una necesidad en ese hombre de conocer, de comprender la Escritura, y fue sensible a esa necesidad de ese hombre a partir de la Escritura que él estaba leyendo. Nosotros vemos en Felipe, en estos versículos que hemos mencionado en este momento hasta aquí, que él tuvo discernimiento. Primero, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios e identificar la voz de Dios y así obedecerla. ¿Cómo es que él supo que era Dios que le estaba diciendo que se vaya, que salga del camino fructífero para irse al desierto? Si no tiene sentido eso, ¿cómo él supo que era la voz de Dios? Él tenía discernimiento. ¿Por qué? Una persona que sirve al Señor no puede estar desconectada de su Señor, no puede desconocer a su Señor. Si yo sirvo al Señor pero no lo conozco, no estoy sirviendo al Señor. Estoy cumpliendo con algo que me da un sentido de vida, estoy haciendo las cosas para sentirme importante o sentirme útil, pero no estoy sirviendo al Señor. Entonces, Felipe tuvo discernimiento para escuchar la voz de Dios, para identificar la voz de Dios y para obedecerla. Además de eso, él también tuvo discernimiento para poder identificar la necesidad del etíope y atenderla a partir del texto que él estaba leyendo de Isaías. Él tuvo discernimiento. El discípulo que discipula, y para hacerlo en un nombre más corto, el cristiano, aquel seguidor de Jesús, que es el discípulo que discipula, ¿no? Él debe tener discernimiento, debe conocer a su Señor. Nosotros debemos conocer la voz de nuestro Señor. Si no conocemos la voz de nuestro Señor, cualquier voz va a confundirnos, cualquier voz va a desviarnos. Yo voy a escuchar muchas voces en este mundo, las voces de mis emociones, las voces de mis ideas, de las influencias externas, de mi propia carne pecaminosa. Voy a escuchar muchas voces, y si yo no conozco la voz de mi Señor, que está aquí en su palabra, fácilmente voy a dejarme llevar por esas otras voces. ¿Ok? Entonces, el discípulo que discipula tiene discernimiento, conoce la voz de su Señor y la obedece. Tiene la disposición para obedecer. Ese es el segundo punto. El versículo 27 nosotros ya lo leímos, donde Felipe no cuestiona, no dice, pero Dios, aquí está todo fructífero, sino que él obedece, va. Tiene esa disposición de obedecer. No solamente es el discernimiento, no solamente es escuchar la voz de Dios, ya Dios me habló, sino también obedecer, ¿no? Él tuvo esa disposición de obedecer. En el versículo 30 también, cuando se acercó, el Espíritu Santo lo guió a acercarse a esa carroza, a ese carro que pasaba por ahí, y él se acercó. Él tuvo esa disposición
de obedecer a pesar de lo absurdo que parecía la orden de Dios, a pesar de lo absurdo que parecía salir de donde él estaba. Felipe obedeció, tuvo esa disposición. Como tercer punto, nosotros vemos que que Felipe tenía entendimiento. Veamos los versículos 34 y 35. Versículos 34 y 35. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas nuevas de Jesús. Felipe tenía entendimiento de la palabra, ¿verdad? Él conocía la palabra, conocía a Dios. Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios, ¿ok? Entonces, pero conocer y obedecerla, ¿no? Porque hay mucha gente que conoce de cabeza, de pensamiento, de memoria, pero no la obedece. Entonces eso no significa conocer a Dios. Conocer es saber y obedecer y practicar, ¿no? Entonces, Felipe tenía entendimiento de la palabra de Dios, tenía conocimiento de Dios, él sabía quién era su Dios, aquel a quien llamaba Señor. Él sabía quién era aquel a quien él estaba predicando, de quien él estaba predicando. Él sabía quién era. Él tenía ese entendimiento. Él tenía entendimiento de su responsabilidad. Si él no tuviese entendimiento de su responsabilidad, entonces él no iba a obedecer. No iba a hacer lo que él hizo, ¿no? Vamos brevemente, estoy por terminar aunque no parezca. ¿Ya? Mateo capítulo, quiero pedirles que abran dos textos, pongan la mano en uno o la telita, una hojita en uno y luego el otro. Ya, Mateo 28. No Mateo, el otro Mateo de la Biblia. Ya. Mateo 28 del 18 al 20 y el otro texto que les voy a pedir que abran es Marcos. Lo mencioné un poco al principio, ¿no? Marcos 15, creo. 16:15, eso, 16:15. Ábrannos los dos textos. Mateo 28 del 18 al 20 y Marcos 16:15. Felipe tenía conciencia, tenía entendimiento de su responsabilidad. Todos los cristianos, es más, de aquella época tenían entendimiento de su responsabilidad. Tanto que estaba su vida en peligro, la vida de ellos estaba en peligro, estaban siendo perseguidos por ser cristianos, pero ellos no se callaron, ellos continuaron predicando el evangelio, ¿no? Entonces, vamos, a ver, Mateo 28, yo sé que tenemos versiones diferentes, pero concéntrese en su versión y vamos a leer todos juntos. No escuchen los otros, escuchen lo que usted está leyendo. ¿Ya? Mateo 28 del 18 al 20. Yo voy a leer un poquito más baja mi voz, ya, para no confundir. Pueden leerlo. 1, 2, 3. Jesús se acercó y le dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la todas las naciones y bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta su fin. Bien, ¿cuál fue la orden que Cristo dio aquí? Hacer discípulos, ¿verdad? Ese ir es en el sentido de yendo. No es tanto un estático, sino ir en el griego mismo significa yendo, o sea, yendo. Mientras estoy yendo, estoy haciendo discípulos, en mi camino, en el camino, ¿ok? Entonces, ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos, dice, ¿no? Yendo y haciendo discípulos. Muy bien.
Nosotros sabemos que la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Entonces, y hay textos que son paralelos, que hay un escritor que escribió algunas cosas y se complementa con lo que escribió el otro autor, ¿no? Marcos 16:15. Vamos a leerlo así también, ¿ya? Voy a sacarme el micrófono para no confundirlos. Marcos 16:15. 1, 2, 3. Y les dijo, Muy bien. ¿Cuál es la orden aquí? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, dice. ¿Alguna versión dice algo diferente? ¿La de ustedes dice algo diferente? No. Dice 16:15. Marcos 16:15. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Entonces, son textos que se complementan, ¿ya? Son textos que dicen básicamente lo mismo. Entonces nosotros entendemos, discipular no es hacer un estudio, nada más. Discipular es anunciar a Cristo en cuanto voy en este mundo caminando. Es proclamar el evangelio de Cristo en cuanto voy en este mundo caminando. Ahora, hay diferentes tipos de estudio que nosotros hacemos de acompañamiento para ayudar a las personas y que nosotros mismos estudiamos también y para poder comprender quién es Dios. Y eso hasta que nos muramos tenemos que hacer, estudiar la palabra de Dios, ¿no? Pero el sentido de discipular, de hacer discípulos, es anunciar el evangelio para que esa persona, así como yo, sea seguidor de Cristo. ¿Ok? Ese es el sentido de la vida del cristiano y eso es algo que Felipe tenía claro. Él tenía entendimiento sobre la palabra de Dios, sobre su responsabilidad, sobre lo que es el verdadero sentido del discipulado. Y bueno, son cosas que nosotros debemos ver como ejemplo en los siervos del Señor que están en la Escritura, que aparecen en la Escritura, que en la voluntad de Dios Él quiso que quede registrado en su palabra, para que nosotros podamos imitar. Eran seres humanos como nosotros, tenían hambre, tenían sed, tenían miedo, eran seres humanos, no eran extraordinarios, sino que eran obedientes. Esa es la cuestión con ellos. Ellos entendían, conocían a su Señor y eran obedientes. ¿Ok? Entonces, solo para dar una repasada. Felipe, en este encuentro que él tuvo con el eunuco, con el etíope, nosotros vemos cómo él tuvo discernimiento. Un discípulo discipulador que tuvo discernimiento de la voz de Dios y de la necesidad de la persona a la que se estaba acercando. ¿Okay? Él también tuvo disposición para obedecer, ¿verdad? Y eso se ve claramente en el texto que leímos. Él tuvo también entendimiento. Él tenía entendimiento de la Escritura, o sea, de Dios. Tenía entendimiento de Dios dentro de sus limitaciones. Y él tenía entendimiento de su responsabilidad como cristiano, como seguidor de Jesús. Ahora viene una pregunta. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay en la Congregación Bautista Hispana Betania? No les estoy preguntando para que levanten la mano, ¿no? Pero, ¿usted es un seguidor de Jesús? Usted cuando piensa en sus prioridades, tiene a Cristo como su todo, no como su primer lugar, sino como el todo de su vida. Yo tengo eso. Es bueno que nosotros hagamos un autoanálisis todos los días, porque somos carne, todos nosotros, nadie se escapa, todos somos carne. Y todos tenemos tendencia a priorizar, a hacer dioses. Yo siempre digo esto porque es algo que nunca salió de mi mente. Hay un teólogo muy conocido de hace muchos años, del tiempo antes de la Reforma, que él decía, el corazón es
una fábrica de ídolos, de dioses. Y no lo dijo por algo específico o porque hagamos ídolos de madera, no. Porque nosotros tendemos a querer más cosas, o más bien queremos más a las cosas o a las circunstancias o a las personas que a Dios. Tenemos nuestra tendencia natural a dejar a Dios en segundo plano, como el auto. ¿Se han visto esto en los edificios? El contraincendios, siempre me olvido cómo se llama, el extintor. Dejamos a Dios como si fuese nuestro extintor. Lo activamos solo cuando hay incendio. El resto del tiempo es, ya, yo sé que Dios me ama, yo sé que yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo canto, yo predico, yo puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que yo sea seguidora de Jesús. Ser seguidor de Jesús, ser un hijo de Dios, ser un discípulo que discipula. El discípulo de Jesús no tiene opción, tiene que discipular. Si no lo hace, está en desobediencia. Y si está acomodado en la desobediencia y no hay una incomodidad en su corazón, hay que ver si realmente hemos decidido por Cristo, si le hemos entregado nuestra vida a Jesús realmente, ¿no? Entonces, no hay una opción para nosotros. No hay, bueno, Raquel, si tú quieres y puedes, predica el Evangelio cuando tengas oportunidad. Si no, está bien, yo entiendo, tú eres muy ocupado, muy ocupada. No es eso lo que dice Mateo 28 ni Marcos 16. No es eso. Dice, vayan siendo discípulos. En cuanto viven, prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Entonces, esto es algo que nosotros debemos siempre recordar, hermanos. Debemos anunciar el Evangelio. No solamente en silencio. Hay mucha tendencia de pensar, bueno, yo voy a predicar el Evangelio sin necesidad de hablar. No. Eso es auxiliar, eso está ya. Si en alguna ocasión yo no consigo hablar, entonces ya. Pero no, Cristo no vivió así. Cristo no nos enseñó a predicar el Evangelio en silencio. Él iba por el mundo y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si Cristo es nuestro ejemplo a seguir, y si Cristo es nuestra referencia, nosotros no podemos predicar el Evangelio en mudo. No podemos. Porque es Cristo a quien nosotros seguimos. ¿Verdad? Entonces, prediquemos el Evangelio intencionalmente a otras personas. Y evaluémonos todos los días y digamos, Señor, ¿yo he creído en tu Evangelio realmente? Si yo he creído en el Evangelio, he sido transformado por Cristo y estoy siendo transformado porque continúo siendo pecador, ¿verdad? ¿O alguien aquí no peca? Yo todos los días. Y todos los días hay que decirle al Señor, Señor, esta volví a fallar y esta vez lo hice de esta manera. Entonces, nosotros debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Conocer ese Evangelio en el cual hemos creído para compartirlo intencionalmente con otros. Y si en algún momento, por alguna razón de fuerza mayor, no conseguimos hablar, que otra persona pueda ver el reflejo de Cristo en nosotros. Pero eso solo si nos corta la lengua o si de repente la otra persona está corriendo y no, ahí. Pero mientras podamos hablar, sigamos a Jesús. Prediquemos el Evangelio, hagamos discípulos de Cristo a toda criatura. Y aquí voy a aprovechar, ya terminé, voy a aprovechar para hacer una invitación también, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos muchas dudas respecto al Evangelio. Algunas veces pensamos, ¿será que realmente he creído en Jesús? Nosotros sabemos que la salvación no es algo que se pierde, ¿verdad? Si yo creí en Cristo, no fue porque yo tomé la iniciativa. No es porque yo dije, yo voy a creer en Jesús, porque yo soy obediente, soy chévere y voy a seguir a Jesús. No es así. Por su gracia hemos sido salvos. No merecemos esa salvación. Entonces, si realmente hemos decidido por Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Él, hemos sido salvos por Él.
Y eso nadie nos va a quitar. Nadie. Porque Él no cambia de opinión. Dios no es que dice un día te quiero y otro día ya no. No. Somos hijos de Dios y vamos a ser siempre. Ahora, hay algo que Dios demanda y está en su palabra. Él nos da su instrucción. Este es nuestro manual de vida, ¿sí o no? ¿Verdad? Nuestro manual de vida. Y aquí nosotros vemos a Cristo como nuestro ejemplo a seguir. Él cumplió con la ley, Él tomó nuestro lugar, Él vivió como hombre y murió como pecador, aún sin haber pecado, para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados y del infierno, ¿no? Pero hay algo que nosotros hacemos como obediencia al Señor. Si he creído en Cristo Jesús, si Cristo es mi Salvador, si he reconocido que soy carne y no tengo fuerza contra el pecado y solo Cristo puede salvarme y limpiarme, si me he arrepentido, si Cristo es mi Señor, entonces mi deseo es obedecerle. Él transforma el corazón de nosotros, ¿sí o no? Él transforma nuestro corazón y nos hace querer obedecerle. Él nos lleva a la obediencia. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que Cristo hizo, ¿alguien sabe cuál es, en qué momento fue que Dios habló en el cielo, vino, posó el Espíritu Santo en paloma aquí y estaba Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso, hermana Alicia? ¿Me puede explicar? ¿Quién? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué momento fue que sucedió eso? Cuando Jesús se bautizó. Pasó eso, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Jesús necesitaba bautizarse? No, Él no necesitaba bautizarse. Pero Él lo hizo para cumplir la ley, porque era necesario que se cumpla la ley. Él dejó ese ejemplo para nosotros. El bautismo para el cristiano no salva. No, eso lo hace Cristo. ¿Ok? Pero ¿qué hace el bautismo? Es una muestra al público de decirle, he creído en Jesús, estoy siendo transformado aún por Él hasta que me muera santificado, ¿no? He muerto a mis pecados, ya no soy esclavo de mis pecados y ahora he resucitado en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo. Del bautismo, decir al público, confesar públicamente que Cristo es mi Salvador. Les digo esto, hermanos, porque es un paso de obediencia. Todo cristiano que sigue a Jesús obedece y el bautismo es un paso de obediencia. Y bueno, ya tenemos un candidato a bautismo, gracias a Dios. Ahora estamos esperando a otras personas que se sumen. La próxima semana, esta semana dimos descanso para que la próxima, de repente alguien se anima y hoy al final del culto quien se anime al bautismo puede acercarse a mí para yo preparar su material, porque el próximo domingo vamos a empezar a hacer estudios de discipulado para el bautismo, para que se entienda mejor. ¿Ok? Entonces, si yo obedezco a Dios, si yo realmente soy transformado por Dios, yo me deleito en obedecerle, ¿sí o no? Me deleito en obedecerle y tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Pero si yo no le obedezco, ¿qué es lo contrario de obedecer? Desobedecer. No hay término medio, y eso decía ayer con los jóvenes, no hay la mitad. No hay un punto céntrico. O obedezco o no obedezco. No hay la mitad, no existe. ¿Ya? Entonces, les invito a esto. Yo no sé, todavía estoy conociéndolos a todos, así que quien todavía no se haya bautizado puede acercarse y desee tomar ese paso de fe, puede acercarse al final. Yo anoto el nombre y preparo el material de los que vayan a empezar la próxima semana la clase de bautismo. ¿Ok? Vamos a orar, que el Señor esté dándonos el carácter de Felipe para ir y hacer discípulos por donde vayamos. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos de fe y de obediencia que tú nos dejas en ella. Ayúdanos, Señor, a ser hijos fieles a ti, a ser hijos íntegros delante de ti, a ser hijos obedientes, hijos que te amen, Señor, y que sepamos con conciencia cuál es nuestro papel
y sobre todo quién eres tú, cómo eres tú, para agradarte, Señor. Si hay algo en nuestro corazón, si hay algo en nuestra vida que nos impide de obedecerte, Señor, ayúdanos a darte la gloria. Ayúdanos a resolver aquello que no nos permite obedecerte, dándote la gloria a ti, Señor. Condúcenos, danos dirección y ayúdanos a ser fieles a ti en tu llamado, en la comisión que nos has dejado a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Presentación especial. ¿Dónde estamos hoy?